externa del encéfalo. Entonces, en el encéfalo, muchachos, en la configuración externa se reconocen 4 surcos principales o 4 surcos representativos, que son el surco longitudinal, que el surco longitudinal divide al hemisferio cerebral derecho del hemisferio cerebral izquierdo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, discurre de forma longitudinal, forma sagital, ¿verdad? El surco longitudinal. Como este surco longitudinal divide al encéfalo en cada hemisferio, luego el estudio de cada hemisferio se divide en tres caras, que son la cara superolateral, también denominada dorsolateral, la cara medial o interhemisférica y la cara inferior o basal. En la cara vamos a comenzar a hablar acerca de las características anatómicas de cada una de las caras. Primero que llama la atención, como les decía previamente, es la superficie de aspecto arrugado de nuestro cerebro. Esto, muchachos, hace que aparezcan este tipo de elevaciones que se denominan circunvoluciones o girus, divididos por surcos o cisuras. Estos son los surcos o cisuras y estas son las circunvoluciones o girus. En cada hemisferio, muchachos, se reconocen 3 surcos principales, que son el surco central, también denominado de Rolando, surco central, el surco lateral, también denominado de Silvio, y el surco parieto-occipital. El surco central, de Rolando, divide el hemisferio en un lóbulo frontal y en un lóbulo parietal. El surco lateral o de Silvio divide los lóbulos frontal y parietal del lóbulo temporal, y el surco parieto-occipital, como su nombre lo indica, divide al lóbulo parietal del lóbulo occipital. En cada lóbulo, entonces, por lo tanto, se reconocen en esta cara 4 lóbulos principales, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Sin embargo, también se encuentra el lóbulo de la ínsula, que se ubica en la profundidad del surco lateral, ¿verdad? Y en la nueva anatomía también se habla del lóbulo límbico, que está conformado por la circunvolución del cíngulo y la circunvolución paricocampal. Aquí vemos esto que representaría el lóbulo límbico. Ya vamos a hablar de eso cuando miremos la cara medial. Entonces, en la cara superolateral o dorsolateral vamos a encontrar estos 3 surcos representativos que nos van a permitir dividir estos lóbulos. Entonces, comenzaremos a hablar del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, muchachos, dentro de su estructura se reconoce el surco precentral, denominado así porque se encuentra hacia adelante del surco central. El surco precentral, del surco precentral se van a dirigir hacia adelante otros 2 surcos, que son el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Por lo tanto, en el lóbulo frontal encontramos el surco precentral, frontal superior y frontal inferior. Entonces, entre el surco central y el surco precentral va a discurrir la circunvolución precentral, importantísima porque en ella se encuentra la corteza motora primaria, responsable de los movimientos motores, o sea, todo lo motor voluntario de nuestro cuerpo. Hacia adelante de esta corteza, y guardando relación con ella, vamos a encontrar la corteza motora suplementaria, que tiene que ver con los movimientos complejos que requieren el uso de ambas manos. Todo lo que resta hacia adelante del lóbulo frontal se denomina corteza prefrontal, y aquí se da el área de la planeación de movimiento, la planeación o de nuestro comportamiento, ¿verdad? En esta corteza. Y esta corteza prefrontal está conformada por las circunvoluciones frontal superior, frontal media y frontal inferior. Entonces, el surco frontal superior divide a la circunvolución frontal superior de la circunvolución frontal media. El surco frontal inferior divide a la circunvolución frontal media de la circunvolución frontal inferior.
En la circunvolución frontal inferior se van a reconocer otros 3 gyrus que son muy importantes, que son el gyrus opercular, el gyrus triangular y el gyrus orbital. Estos 3 gyrus forman un área denominada área de Broca en el mapa de Bowman. Este área, muchachos, está relacionado con la articulación lingual, es decir, lo que nuestra mente quiere decir, nuestra mente piensa, conecta con la lengua y nos comunicamos. O sea, se da a través de estas 3 circunvoluciones ubicadas en la circunvolución frontal inferior y denominado área de Broca. Con respecto al lóbulo parietal, en el lóbulo parietal vamos a reconocer 2 surcos, que son el surco postcentral, denominado así porque está hacia atrás del surco central, el surco postcentral y el surco intraparietal. Entre el surco central y el surco postcentral discurre la circunvolución o gyrus postcentral. En esta circunvolución se encuentra la corteza somatoestésica o somatosensorial, que está relacionada con la aferencia de todos los tractos que miramos cuando damos sistematización de la médula espinal, los tractos espinotalámicos, anteriores, espinotalámicos, laterales, o sea, los tractos que traen la información sobre vibración, dolor, temperatura, tacto, ¿verdad? Es integrado en esta circunvolución que se denomina, que proviene o que tiene conexiones con las radiaciones tálamo-corticales, exactamente del núcleo ventral posterolateral del tálamo, y una conexión exquisita con esta circunvolución que trae esos estímulos, ¿verdad? Todo lo que resta de la corteza parietal es el área o la corteza de asociación sensitiva y está conformada entonces por el lobulillo o circunvolución parietal superior y el lobulillo o circunvolución parietal inferior. Entonces, recordando, del surco postcentral nace hacia atrás el surco intraparietal, que divide a la porción restante del lóbulo parietal en un lobulillo parietal superior o circunvolución parietal superior y un lobulillo parietal inferior o circunvolución parietal inferior. En esta misma región y representando el límite posterior del surco lateral y del surco temporal superior, vamos a encontrar otras 2 circunvoluciones, que son la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular, que representan el área de la corteza denominada área de Wernicke, que se refiere o está relacionada con la comprensión del lenguaje hablado, que ya vamos a hablar de eso cuando hablemos ahorita del lóbulo temporal, porque está descrito que en la región posterior de la corteza auditiva primaria se encuentra el área de Wernicke, y ya vamos a hablar de ello, pero para que vayan sabiendo, está conformado por la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Hacia abajo, muchachos, del surco lateral o del silvio, vamos a encontrar el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal se van a reconocer 3 circunvoluciones y 3 surcos, que son la circunvolución la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior, que están divididas por el surco temporal superior, el surco temporal medio y el surco temporal inferior. Ok, entonces, la circunvolución temporal superior y temporal media se encuentran divididas por el surco temporal superior. La circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior se encuentran divididas por el surco temporal medio. El surco temporal inferior divide la circunvolución temporal inferior de la circunvolución occipito-temporal lateral, que es esta que observamos aquí. Como especial relevancia en este lóbulo es que la corteza auditiva primaria se encuentra en la circunvolución temporal superior. El resto de las circunvoluciones temporales representan la corteza
de asociación auditiva, ¿verdad? Y la literatura te describe que en la región posterior de la corteza auditiva primaria se va a encontrar el área de Wernicke. El área de Wernicke, según el mapa de Brodmann, que les decía, el área de Wernicke es el área de la comprensión del lenguaje hablado. Es decir, lo que nosotros, hay una conexión entre el área de Wernicke y el área de Broca a través de un fascículo que se denomina fascículo arqueado, que permite conectar lo que nosotros escuchamos con lo que queremos decir y podernos comunicar. Sabemos que, por ejemplo, esto hace que una lesión en el área de Wernicke, la persona puede fabricar una idea, puede hablar con una idea, pero no te puede comprender. Él no te comprende lo que está diciendo porque tiene una lesión en el área de Wernicke. Sin embargo, si la persona tiene una lesión en el área de Broca, él puede comprenderte lo que vos le estás diciendo, pero no logra estructurar una idea, no logra decir algo que lleva a una idea, ¿okay? No lleva lógica lo que le está diciendo. Entonces, es importante saber, muchachos, que el área de Wernicke y el área de Broca se encuentran en el lóbulo o el hemisferio cerebral dominante. En el hemisferio cerebral dominante. Eso hace, por ejemplo, que si vos tenés un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular o una lesión hemorrágica de intracraneal, para determinar si la persona puede hablar, vos podés determinar que el hemisferio que tiene la lesión es el hemisferio dominante. Si la persona no logra hablar correctamente, debe de considerar que la lesión está en el hemisferio dominante. Es importante eso. Ok. Entonces hablamos de la corteza motora primaria, de la corteza somatosensorial y de la corteza auditiva primaria, del área de Broca y del área de Wernicke. Es importante saber que toda esta área está conectada, muchachos. Ya vamos a hablar de qué forma. En el lóbulo occipital, muchachos, el lóbulo occipital presenta variantes, ¿verdad? Muchas variantes en sus giros o surcos, pero existe un surco importante que es denominado el surco calcarino. Este surco divide al lóbulo occipital en una porción superior y una porción inferior. La porción superior, muchachos, es denominado cuña o cunio, lóbulo o circunvolución de cunio o cuña, porque tiene forma de una cuña. Esto ya hablando de la cara medial, que ya vamos a entrar ahorita en ello. Entonces, toda esta área, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los tipos de fibras que se encuentran en nuestro sistema nervioso central, a nivel del encéfalo encontramos fibras comisurales, fibras de asociación, fibras de proyección. Las fibras comisurales son aquellas que conectan ambos hemisferios cerebrales, entre ellos los más representativos el cuerpo calloso, la comisura cerebral anterior, la comisura cerebral posterior, la comisura venular, el fornix. Son estructuras comisurales que conectan ambos hemisferios. Tenemos fibras de asociación, que son aquellas que conectan dos áreas de un mismo hemisferio, y entre ellas encontramos el fascículo longitudinal superior, que conecta el área frontal con el área parietal, el fascículo longitudinal medio, el fascículo arqueado, que conecta el área de Broca con el área de Wernicke, el fascículo longitudinal inferior. Entonces, que todas estas áreas del encéfalo en cada hemisferio se encuentran conectadas con estos fascículos, a través de estos fascículos. Y finalmente tenemos el tercer tipo de fibra, que son las fibras de proyección, que son aquellas que conectan el área de la corteza cerebral con el tallo cerebral, por ejemplo, o con las estructuras del diencéfalo, como son la corona radiada, ¿verdad? Que las fibras tálamo-corticales, que van a permitir llevar la información de la corteza cerebral hacia la estructura de la base del encéfalo y el tallo cerebral. Ok, entonces en la cara medial, muchachos, vamos a encontrar, en la cara medial o interhemisférica, vamos a encontrar parte de la circunvolución frontal superior. Vamos a encontrar esta circunvolución denominada precunio o precuña, que tiene esta forma cuadrangular,
Y entonces vamos a encontrar esta circunvolución que ya es parte del lóbulo occipital, que se denomina la cuña o circunvolución cuneus o cuña, que se denomina así porque tiene forma de una cuña. Y muy importante, muchachos, es que, o muy importante y representativo, es que rodeando a todas las estructuras diencefálicas vamos a encontrar la principal fibra comisural, que es el cuerpo calloso, que está conformado por su pico o rostrum, en la rodilla, el cuerpo calloso y el esplenio. Siguiendo la circunferencia del cuerpo calloso, vamos a tener el surco del cuerpo calloso. Hacia arriba del surco del cuerpo calloso vamos a encontrar esta circunvolución o este gyrus, que se denomina gyrus o circunvolución del cíngulo. Este gyrus o circunvolución del cíngulo se divide en la circunvolución frontal superior a través de este surco, que se denomina surco del cíngulo. El cíngulo, muchachos, o la circunvolución del cíngulo en conjunto con el gyrus párico-campal, junto con su gancho y su porción igual, van a conformar el óvulo límbico, que está íntimamente relacionado con nuestras emociones. Aquí a este nivel, muchachos, se da todas nuestras emociones, ¿verdad? Y está también relacionado con la depresión, con alteraciones psiquiátricas de las personas. Muy importante este lóbulo. Entonces, aquí vamos a encontrar el lóbulo párico-campal en la región inferior, el lóbulo párico-campal que tiene su uncus, que es un gancho, ¿verdad? El gancho del gyrus párico-campal, y hacia atrás una proyección en forma de lengua denominada gyrus lingual. Entonces, hacia la región temporal vamos a encontrar dos circunvoluciones que son denominadas circunvolución occipito-temporales medial y lateral. Aquí vemos la circunvolución occipito-temporal medial y la circunvolución occipito-temporal lateral. Como habíamos hablado previamente, la circunvolución occipito-temporal lateral se encuentra dividida en la circunvolución temporal inferior por el surco temporal inferior. Entonces, en la cara basal, como ustedes pueden observar, aquí logramos observar estas dos circunvoluciones rectas que delimitan la cintilla olfatoria, que va a finalizar en el bulbo olfatorio, que ya cuando miramos la parte del sentido del olfato, este bulbo olfatorio, a través de la lámina cribosa del etmoide, penetra los filetes nerviosos que van a diseminarse en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal, es decir, que se ubica en el tercio superior, tanto de la cavidad nasal como del tabique nasal. Entonces ya vemos que las circunvoluciones rectas de la región frontal, y aquí también vamos a encontrar la circunvolución orbital, ¿verdad? Que está relacionada con el área del bronco. Ok, ¿quedó claro, muchachos? Facilito. ¿Tienen alguna pregunta?